Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Alfabetización Capilar. Hoy vamos a hablar de algo que muchas personas creen tener muy claro, y es pensar que tienen el cabello seco. Pero, ¿estamos realmente seguros? Porque notar el cabello áspero, con frizz o con poco brillo no siempre significa que el problema sea simplemente la sequedad. Hoy quiero enseñarte a observar tu cabello de una manera diferente, para que puedas entender mejor qué está pasando realmente. Porque cuanto mejor entiendas tu cabello, mejores decisiones podrás tomar para cuidarlo. En este episodio quiero que aprendas a observar, a diferenciar y a tomar mejores decisiones sobre tu cabello. Primero, vamos a aprender a observar tu cabello y tu cuero cabelludo con un poco más de criterio. Después veremos cómo diferenciar cosas que a veces confundimos, como son la sequedad de la fibra capilar, el sebo normal del cuero cabelludo, la descamación y sobre todo quiero que al terminar este episodio puedas tomar mejores decisiones sobre cómo cuidar tu cabello. Porque cuando entiendes lo que estás viendo, dejas de interpretar cada signo como un problema y empiezas a observarlo con más sentido. Por lo tanto, menos confusión y más conocimiento. Y ahora sí, vamos a empezar por una pregunta que probablemente tú también te hayas hecho alguna vez. ¿Cómo sabes que tu cabello está realmente seco? Quizás porque lo notas áspero, porque ha perdido brillo, porque se encrespa con facilidad o porque sientes que después de lavarlo sigue teniendo un aspecto que no te gusta. En esta parte quiero decirte algo importante. Esos signos pueden aparecer en un cabello seco, pero no necesariamente significa lo mismo. Por eso, antes de pensar que necesitas otro producto para hidratar tu cabello, merece la pena parar un momento y observar, porque quizás lo que estás viendo en tu cabello tenga otro origen. Y aquí empezamos con una distinción fundamental. El cuero cabelludo y la fibra capilar no son lo mismo. En el cuero cabelludo podemos observar cosas como el sebo, la descamación, el enrojecimiento o la sensación de grasa. En cambio, cuando observamos la fibra capilar, nos fijamos en otras características como la sensación al tacto, cuánto brillo tiene, si presenta encrespamiento, cómo están las puntas o si se rompen con facilidad. En conclusión, puedes tener un cabello con bastante sebo y al mismo tiempo unas puntas secas y deterioradas. Y esto en la vida real es mucho más frecuente de lo que parece. Ahora vamos a fijarnos en algo que muchas personas interpretan rápidamente como grasa, y es el brillo de la raíz. Pero no todo brillo significa que tengas un cuero cabelludo excesivamente graso. Nuestro cuero cabelludo produce sebo de manera natural, y ese sebo forma parte de la protección normal de la piel. Entonces, ¿cómo podemos orientarnos? En lugar de fijarnos solamente si hay brillo, podemos hacernos algunas preguntas, como ¿cuánto tiempo ha pasado desde que has lavado el cabello? ¿Cómo es ese brillo? ¿La raíz simplemente tiene un brillo ligero o el cabello se ve claramente apelmazado u oleoso? ¿Hay además descamación, picor o alguna otra molestia? La clave está en observar en conjunto y no sacar una conclusión solamente por un signo. Y aquí aparece otra cuestión importante. A veces lo que parece grasa es otra cosa. Puede haber descamación, puede existir irritación o puede haber acumulación de determinados productos. Por eso, si observas partículas en el cuero cabelludo o una sensación diferente,
no deberías asumir automáticamente que se trata de suciedad o de exceso de grasa. Lo que vemos puede darnos una pista, pero necesitaríamos observar qué más está ocurriendo. Y esto es precisamente lo que significa aprender a leer nuestro cuero cabelludo. Ahora sí, vamos a hablar de la fibra capilar. Cuando hablamos de un cabello seco, podemos encontrar características como poco brillo, tacto áspero, encrespamiento o una mayor fragilidad, especialmente en las zonas más dañadas. También podemos notar que el cabello se enreda con más facilidad o que las puntas están más deterioradas. Pero quiero hacer aquí una aclaración importante. El cabello seco no significa simplemente un cabello al que le falta agua, sino que el comportamiento de la fibra depende de muchos factores, como son su estructura, el estado de la cutícula, los tratamientos químicos, el calor, la fricción y la exposición ambiental, entre otros. Por eso es mucho más útil observar cómo se comporta la fibra que intentar reducirlo todo a una sola causa. Y esta es una de las cosas que más me interesa que recuerdes. Puedes tener una raíz con bastante sebo y unas puntas secas. Y no existe ninguna contradicción. Y te explico por qué. La raíz está en contacto directo con el cuero cabelludo y se hidrata del sebo que ésta produce, mientras que las puntas son la parte más antigua de la fibra y han estado expuestas durante mucho más tiempo al lavado, al cepillado, al calor, a la fricción y a otros factores. Por eso podemos encontrar una raíz con brillo, una zona media relativamente normal y unas puntas ásperas frágiles o incluso abiertas. Y es precisamente por eso que no tiene sentido tratar todo el cabello como si fuera una sola cosa. Ahora quiero darte unos tips que puedes hacer fácilmente desde casa. Después de lavarte el cabello, observa cómo va cambiando durante los siguientes días u horas. Primero, fíjate en la raíz. ¿Cuándo empieza a aparecer el brillo? Después, en la fibra. ¿Cómo se siente cuando lo tocas? Mira también las puntas. ¿Están ásperas? ¿Se rompen con facilidad? Y finalmente, observa tu cuero cabelludo. ¿Hay picor? ¿Hay escamas? ¿Notas irritación? Como puedes ver, no necesitas hacer nada complicado. Simplemente observar y aprender cómo se comporta tu propio cabello. Y aquí quiero que nos quedemos con algo muy importante. Ver un signo no significa que ya conozcamos su causa. No necesariamente tener brillo significa que tengas cuero cabelludo graso. Tampoco tener frizz necesariamente es tener el cabello seco. Tampoco, si tienes escama, significa que tengas suciedad. La observación sirve para orientarnos, pero no para hacer un diagnóstico por nuestra propia cuenta. Por eso, antes de ponerle una etiqueta a lo que vemos, primero observamos y después intentamos interpretarlo. Si tuviera que resumirte todo este episodio en una sola idea, sería esta. No confundas lo que ves con lo que significa. Un poco de brillo no significa necesariamente un exceso de sebo. El frizz no significa necesariamente sequedad. Las escamas no significa necesariamente suciedad. Y una raíz grasa no significa que todo tu cabello sea graso. Por eso, cuando observes tu cabello, recuerda primero observar y después interpretar. Ese es uno de los primeros pasos para aprender a leer tu cabello.
Y ahora quiero que hagas algo muy sencillo. Durante esta semana, observa tu cabello. Míralo, tócalo, compara cómo está la raíz, cómo están las puntas y fíjate cuándo empiezan a aparecer determinados cambios. Si quieres, incluso puedes anotarlo. Por ejemplo, hoy me he lavado el cabello y la raíz empezó a verse brillante después de... O las puntas se sienten ásperas incluso después de acondicionarlas. Esto puede darte mucho más información que cambiar 10 productos al mismo tiempo. Primero, conoce cómo se comporta tu cabello, después decides qué es lo que realmente necesita. Y en el próximo episodio vamos a hablar de algo que muchas personas confunden: caspa o dermatitis seborreica. Vamos a aprender qué diferencias podemos observar y qué señales pueden ayudarnos a distinguirlas. Soy la doctora Gloribel Rosario, médico y tricóloga. Y recuerda, conocer tu cabello es el primer paso para cuidarlo mejor. Nos vemos en el próximo episodio de Alfabetización Capilar. ¡Chao!